Libro de Mateo, hemos ido párrafo a párrafo y el día de hoy nos corresponde Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 33. Así que cuando lo tenga, si puede ponerse sobre sus pies junto conmigo y responderme con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, solamente tú sabes el peso que trae a nuestros corazones estas palabras habladas por nuestro Salvador. Señor, solo tú sabes lo débiles que nos sentimos cuando vemos los padecimientos que nos esperan por causa de ti. Y Señor, es inevitable para nosotros no llenarnos de temor cuando pensamos en que bajo opresión, bajo persecución y bajo oposición, Señor, podemos llegar a renegar de ti. Señor, líbranos de eso. Libra nuestro corazón de tal pecado, de seguirte de manera condicional solamente cuando las circunstancias son favorables. Líbranos y libra nuestro corazón de tal traición, Señor, y ayúdanos a estar afianzados en ti, reconociendo, Señor, que tú eres más valioso que nuestra vida, porque tú eres la vida, Señor. Reconociendo que tú eres más valioso que el mundo entero, porque el mundo entero está a tus pies, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se llene de valentía, de gozo, y que nuestra vida sea un testimonio de que nuestro tesoro está en los cielos y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al leer este texto y leerlo con detenimiento, creo yo que todos estaríamos de acuerdo que este texto posiblemente
hasta lo que hemos leído en el libro de Mateo es uno de los textos más complicados de todos los pasajes que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y la razón por la que es complicado, interesantemente, no es porque sea un texto que sea bastante difícil de entender. De hecho, algo que nosotros podemos ver en este texto es que precisamente lo complicado del texto no es que tiene un mensaje oculto, no es que tiene un mensaje que nos cuesta trabajo entender, sino que lo complicado del texto es que cuando habla de su mensaje y cuando habla del sufrimiento, lo habla de una manera tan clara que no es que no podemos entenderlo, sino que muy posiblemente si nos ponemos a meditar en él, no nos va a gustar mucho lo que vamos a entender. En este pasaje, el problema, o por así decirlo, la dificultad, no es solamente que el texto habla del sufrimiento de principio a fin. Es cierto, como cristianos no nos gusta pensar que vamos a sufrir, no nos gusta pensar que vamos a tener oposición, no nos gusta pensar que nuestros padres podrían odiarnos por causa del Evangelio. Sin embargo, lo difícil de este texto no es solamente que habla del sufrimiento, sino que habla acerca de la manera en la que el Señor Jesucristo espera que nosotros nos comportemos en medio del sufrimiento. Sería difícil que solo hable del sufrimiento. Sería difícil que solamente nos digas, vas a sufrir, vas a ser una persona que posiblemente te van a odiar, vas a ser una persona rechazada. Pero ¿sabe qué es lo más difícil de este pasaje, mi hermano? Que en medio del sufrimiento, no solamente Jesús nos dice que vamos a sufrir, sino que Jesús dice que en medio del sufrimiento espera que nosotros actuemos con sabiduría. Para mí, eso es lo más difícil de este texto. No sé usted, hermano, pero cuando yo paso por sufrimientos, la última cosa que yo pienso es que quiero ser sabio en medio del sufrimiento. No sé si aquí hay alguien más espiritual que yo, posiblemente, pero no es usual que una persona en medio del sufrimiento sienta que tiene la necesidad de ser sabio. De hecho, pasa todo lo contrario. La mayoría de las veces, cuando queremos excusar nuestro pecado, ¿qué decimos? Es que tuve un mal día. Cuando queremos excusar nuestro pecado, ¿qué decimos? Es que estaba estresado, es que me hicieron enojar. Realmente, como cristianos, rara la vez nosotros en medio del sufrimiento decimos, tengo la necesidad de ser sabio. Mayormente cuando estamos sufriendo los cristianos decimos, tengo no la necesidad de ser sabio, sino el derecho de actuar de manera inapropiada. Yo creo que todos hemos hecho aquí eso. El tráfico está feo. Yo creo que ahí sale quién somos nosotros. Estamos siendo atacados injustamente. Ahí nos defendemos de la injusticia con más injusticia. Estamos sufriendo algo en nuestra casa. Cuando nos habla nuestra esposa, ahí respondemos mal porque ya tuve un día pésimo como para llegar a la casa y que el día se empeore. Normalmente, hermanos, como cristianos no estamos preocupados por ser sabios en el día a día, mucho menos estamos preocupados por ser sabios a la hora del sufrimiento. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Hermano, yo espero que cuando salgas de aquí, tú salgas pidiendo a Dios sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque una vez más, déjame lo digo con claridad, es difícil ser sabio en el día a día. Es difícil ser sabio cuando todas las cosas están tranquilas y es mucho más difícil. Y yo diría que sin la gracia de Dios es imposible ser sabio cuando estamos pasando por medio de la aflicción. Déjame le pongo un ejemplo de lo que Jesús espera aquí. Si el día de hoy nosotros fuésemos a un zoológico, usted va a decir, pastor, ¿y ahora por qué está metiendo el zoológico aquí? Présteme atención un momento. Si el día de hoy nosotros fuésemos a un zoológico, sería muy difícil ir en grupo y ser sabios allá. Posiblemente 2 familias se van a pelear en el zoológico, posiblemente 2 niños se van a pelear en el zoológico porque no podían ver al león, posiblemente se van a pelear estando en el zoológico de día de campo. Es difícil ser sabios si vamos de día de campo al zoológico, pero hermano, lo que vemos en este texto es que Jesús no solamente espera que seamos sabios cuando vamos a un zoológico, sino que Jesús espera que seamos sabios si algún momento un enemigo del evangelio nos lleva al zoológico no a ver a los animales sino a tirarnos al león. Jesús dice, si te están llevando hacia los leones,
actúa con sabiduría. No tengas miedo. Si tu padre, el que te dio la vida, tu madre, la que te trajo en el vientre, si tus hermanos, los que crecieron bajo tu misma casa, un día te quieren quitar la vida, Jesús dice, lo mínimo que yo espero de ti es que con gusto recibas los golpes de tu propia familia. Eso es lo que Jesús espera. Por eso le digo, hermano, que este texto es difícil, no porque es difícil de entender, sino porque habla con mucha claridad. Quisiera yo que hablara con menos claridad, porque nos está presentando cómo quiere que nos comportemos en medio de la tribulación. Y esto es importante porque una característica de todo discípulo maduro, ¿sabe usted cuál es? Es que el discípulo maduro pasa la tribulación y en medio de la tribulación, lejos de renegar, utiliza la tribulación para crecer. Intencionalmente, el apóstol Pablo mismo lo dice en Filipenses 3:10. Escuche cómo respondía Pablo ante la tribulación. Dice que él vivía para conocerle a él, a Cristo, para conocerle a él, para conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Pablo decía: mi proyecto de vida es morir como Cristo murió. Pablo, pero vas a sufrir, pero yo me quiero parecer a Cristo, así que no quiero una vida cómoda. Cuando Pablo estaba en tribulación, Pablo no decía, a ver a qué hora se van los problemas, Señor, quítame los problemas. Cuando Pablo estaba sufriendo injustamente, decía, Señor, si tengo que morir injustamente, dame el gozo para yo morir como Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Cristo puso su vida por mí para morir en la cruz, permíteme a mí poner mi vida por Él para morir bajo la ira del hombre. Eso es el proyecto de vida cristiana de Pablo, y eso se espera que sea el proyecto de vida cristiana de nosotros. Así que una vez más, desde ahora te doy la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de este sermón, pastor? Clama al Señor por sabiduría, porque los días son malos. Clama al Señor por crecimiento, para amarlo a Él más que tu propia vida. Clama al Señor para amarlo a Él más que a tus padres, porque puede llegar el día que tus padres te quieran quitar la vida por causa de Él. Clama a Él para amarlo a Él más que a tus hijos, porque puede llegar el día que tus hijos te odien por causa de Él. Y en ese día tenemos que con gozo decir, estoy dispuesto a perder un hijo, pero nunca renegar del Salvador. Clama a Él, porque los días son malos, habrá sufrimiento, y en medio del sufrimiento Él quiere decirnos cómo comportarnos. Note cómo inicia diciendo el texto. He aquí, dice Jesús en el versículo 16, yo os envío como ovejas indefensos en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como balones. Note que para Jesús lo que está diciendo cuando describe la vida cristiana, Jesús no mira el sufrimiento en la vida cristiana como algo que sucede por accidente. Note que Jesús aquí es intencional. Jesús dice, ustedes van a una misión, van a predicar mi evangelio, van a hablar acerca de mí, van a sufrir. Y Jesús dice, y cuando estén sufriendo, recuerden, no es que ustedes están sufriendo por accidente, es que yo los envié para que sufran. Jesús está diciendo y está describiendo el sufrimiento como parte del plan que Él tiene para la vida cristiana. Así que nadie sufre por accidente. Si tú estás pasando sufrimientos ahorita y dices que eres cristiano, tus sufrimientos no son por accidente. Si tú estás pasando injusticias y dices que eres cristiano, las injusticias no son un accidente. Jesús dijo, tú estás pasando injusticias porque yo te mandé a un mundo injusto. Tú estás pasando sufrimientos porque yo te envié a un mundo que odia el mensaje que tú predicas. Así que Jesús describe el sufrimiento como algo que Él controla, describe el sufrimiento como algo que es parte de su plan y como algo que no debemos renegar inclusive. Jesús dice, yo los envío como ovejas. Ahora, usted conoce las ovejas. Una característica de la oveja en la Biblia es que se describen por su inocencia. Son inocentes pero dependientes.
Son inocentes pero débiles, y está diciendo: yo los mando a ustedes a un mundo donde los lobos son fuertes. Eso es lo difícil de entender de este pasaje. Jesús está diciendo: los lobos son fuertes, son más fuertes que ustedes, y yo los mando a ustedes como ovejas. Por eso es que en esta parte lo que Jesús quiere es que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos. Por eso note la orden que da: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, esto podría parecer contradictorio. Si usted ve una paloma y una serpiente en la calle, usted no las confundiría. Son dos animales totalmente distintos. Así que podríamos decir: Jesús, ¿quieres que seamos como una paloma o como una serpiente? Y mi hermano, la razón por la que Jesús utiliza estos dos animales es porque, aunque sabemos que las serpientes son descritas como un animal astuto, un animal mentiroso, una de las cosas que Jesús quiere mostrar es que nuestro llamado a actuar en medio de este mundo es a imitar a la serpiente, pero no en su maldad, sino en su prudencia. Es decir, la serpiente sí es un símbolo de maldad, sí es un símbolo de pecado, sí es un símbolo de astucia pecaminosa. Sin embargo, el Señor Jesucristo espera que tú y yo la imitemos no en la maldad, sino en la prudencia. ¿Sabe usted cuál es la característica principal de una serpiente astuta? La característica principal siempre es que es un animal que que piensa antes de actuar. Así que lo que Jesús está diciendo no es imiten a la serpiente en la maldad. Está diciendo: imiten a la serpiente en la prudencia, imiten a la serpiente en ser personas que antes de actuar, antes de hacer algo, siempre consideran o siempre piensan antes de actuar. Y esto es importante, hermanos, porque creo yo que esta es la clave para la vida cristiana en medio del sufrimiento. Es cierto que Jesús sabe que vamos a sufrir. Jesús no está negando que como cristianos vamos a sufrir, pero al mismo tiempo la razón por la que nos dice que seamos prudentes, que pensemos antes de actuar, que pensemos antes de hablar, pensemos antes de tomar decisiones, es porque es cierto que Jesús quiere y sabe que vamos a sufrir, pero al mismo tiempo quiere que suframos por fidelidad, no por imprudencia. Es algo similar a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20. Escuchen muy bien cómo debemos comportarnos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Eso es, no sean imprudentes, no sean impulsivos, no sean personas que actúan por emoción, no seáis como niños en su modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo el Señor Jesucristo: la característica principal de un discípulo que realmente está conociendo a su maestro no es que hace todas las cosas que quiere hacer, sino que hace todas las cosas con la prudencia de pensar antes de actuar. Por eso, hermano, en el ejemplo de Pablo, ¿cuál es el problema principal de un niño? Si usted alguna vez ha hablado con un niño, algo que usted va a notar es que el problema principal del niño, ¿sabe cuál es? Que habla mucho y no piensa nada. De hecho, si usted ha hablado con mi hija habla mucho y la mayoría de las veces usted no le entiende lo que está diciendo. Si usted habla enfrente de un niño, usted habla de carros, él quiere opinar porque no sabe ni manejar, pero él quiere opinar. Si usted habla enfrente de un niño de lo que sea, él quiere opinar de todo, pero no piensa de nada. Y mi hermano, es incómodo hablar con un niño que habla sin pensar, pero ¿sabe qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo? Es peor cuando hay un cristiano que habla mucho, que actúa mucho, que dice mucho, pero piensa poco. Prudencia es ser dueño de cada palabra que digo y ser dueño de cada cosa que hago. El Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es cierto que van a sufrir, pero asegúrense de no estar sufriendo por su imprudencia. Es cierto que hay lobos allá afuera, pero asegúrense de que ustedes saben cómo tratar con los lobos.
Es cierto que hay problemas dentro de la iglesia, hay problemas en todos lados, hay sufrimiento en todos lados, pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo, la característica principal de mis discípulos es que están preocupados por tener una mente llena de sabiduría, por tener un corazón lleno de sabiduría y después por tener la participación de hablar en cualquier problema que haya. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermano? Que nosotros hacemos las cosas al revés. Piense un momento, la mayoría de problemas que usted tiene ¿son porque habla mucho y piensa poco? ¿O son por causa del Señor Jesucristo? La mayoría de los problemas de los cristianos en la actualidad no son porque testificaron a alguien y ese alguien los odió. No, la mayoría de los problemas es porque hablan, hay un problema, quieren opinar, hay algún pecado, quieren opinar, sienten que todo lo pueden arreglar. Y la característica principal de un cristiano necio es que piensa que tiene que dar su opinión para todo porque tiene sabiduría, cuando en realidad mientras más habla, más da testimonio de su necedad. Hermano, piénsalo de esta manera. Muchas veces la razón por la que nosotros queremos opinar de todo, pasa un problema y ya voy a opinar, pasa otro problema y ya voy a opinar. Muchas veces la razón por la que queremos opinar de todo, la razón por la que queremos estar enterados de todo, no es porque nos importa la iglesia, es porque nos gusta el chisme. Son dos cosas muy distintas. Yo quiero saber eso y quiero saber lo otro. ¿Y por qué quieres saber de todo? Porque me importa la iglesia. No. Que Jesús está diciendo la prudencia es saber en qué cosas yo tengo que hablar, cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar. Y mi hermano, esa es la lección más difícil de todas las que tenemos que aprender. Lea el libro de Proverbios. ¿Cuántas veces habla Salomón de la lengua? Aún el necio cuando guarda silencio dice es pasado por sabio. Aún el necio no es sabio, pero cuando se queda calladito pareciera que sí es sabio. Y el problema nuestro es que queremos estar en todo. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca. Escuche cómo no debemos padecer. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o ninguno de vosotros padezca, ninguno sufra por entrometerse en lo ajeno. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Hermano, la característica del sabio, como cristiano, si tú quieres ser un cristiano maduro, es cierto que Jesús espera que tú hables acerca de Él. Jesús espera que tú seas sabio para dar un consejo cuando es necesario. Jesús espera que tú seas sabio para exhortar y reprender a un hermano, corregir a un hermano cuando sea necesario. En muchas ocasiones Jesús espera que tú actúes, en muchas ocasiones Jesús espera que tú hables, pero Jesús nunca espera y nunca quiere que tú hables sin pensar. Así que, si tú tienes un problema de hablar mucho, de actuar mucho, de quererlo saber todo, hermano, estás actuando con imprudencia en un mundo de lobos. Le estás haciendo el trabajo más fácil a los lobos. Te estás convirtiendo en un instrumento de tropiezo para la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús dice sed, y ese sed es una orden, no hay opción, no hay lugar para la imprudencia, no hay lugar para ser impulsivo, no hay un lugar para ser una persona que siempre quiere dar su opinión. Sed prudentes, aprende, dice, cuándo debes hablar y aprende cuándo callar. Y si siempre quieres hablar, controla la lengua. Y si nunca quieres hablar, controla entonces el amor que tienes de ser reconocido por los hombres. Vence el temor a los hombres y habla cuando tengas que hablar, pero guarda silencio cuando tengas que guardar silencio. Así que, hermano, los problemas que te rodean, ¿por qué son? ¿Porque hablas mucho? ¿Porque te quieres entrometer en todo? Pastor, es que estoy peleado con mi esposa por causa del evangelio. ¿Y qué le dijiste? Le insulté, pastor. No es causa del evangelio. Es causa de tu lengua.
Hay que hacer una diferencia entre los sufrimientos que vienen por causa de Cristo y los sufrimientos que vienen por causa de mi imprudencia. La imprudencia también trae consecuencias, también trae sufrimiento. Y Jesús está diciendo aquí, la imprudencia no debe de ser una causa por la que el cristiano se encuentra sufriendo, porque un aspecto de la vida del cristiano es que son personas prudentes. Aprendieron de mí, hablan como yo, aman como yo, tienen paciencia como yo, aguantan las injusticias como yo, son personas humildes como yo, y todo eso se traduce a son personas prudentes y fieles como yo. Por eso, analiza el día de hoy, si estás pasando por un problema, analiza, ¿fue por tu imprudencia o fue por fidelidad al Señor? Si fue por tu imprudencia, tú no necesitas orar para que Dios te libre de las injusticias. Tú necesitas orar para que Dios te libre de ti mismo, que te libre de tu propia lengua. Si fue por causa de Cristo, dale gloria al Señor. Y como decían los apóstoles, gozaos de que son dignos de sufrir por causa del Evangelio. Jesús dice, estamos en un mundo de lobos, sed prudentes como serpientes, no sean como niños impulsivos, no sean como niños que siempre quieren hablar, no sean como niños que siempre quieren tener la razón. Ese es el mal de la iglesia. Somos un montón de niños que todos quieren tener la razón. Somos un montón de niños que todos quieren pelear. Como decía un filósofo muy antiguo, nosotros somos como ese filósofo que llegaba, estaba en una conversación, no sabía el filósofo de qué estaban hablando y él decía, yo no sé de qué hablan, pero no estoy de acuerdo. A veces así es la vida en la iglesia. No sé de qué hablan, no entiendo el tema, pero yo no estoy de acuerdo. Hermano, fíjate muy bien por qué sufres y las cosas que te llevan a sufrir, ese es tu Dios. Si sufres por tener la razón, tu Dios eres tú mismo, quieres tener la razón. Si sufres por causa de tu lengua, tu Dios es tu lengua, te gusta hablar y no escuchar. Eres pronto para hablar, tardo para escuchar. Si sufres porque eres una persona grosera, tu Dios es tus propios deseos, tu Dios eres tú mismo. Si sufres por predicar el Evangelio, gloria a Dios, soporta el sufrimiento y no reniegues. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, guárdense de la imprudencia, sean prudentes y guardaos, dice en el versículo 17, de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis. Tienen con qué subrayar, subraye esas palabras. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si nota lo difícil de este texto, hermano, es que Jesús dice, sean prudentes y no sufran por causa de la imprudencia. Lo que hemos visto. Pero al mismo tiempo Jesús dice, sean fieles y sufran por causa de la fidelidad. Uno esperaría que Jesús diga, sean prudentes para no sufrir, sean prudentes para tener una vida tranquila, sean prudentes para no tener dolores de cabeza. Pero no, Jesús está diciendo todo lo contrario. Jesús está diciendo, mi intención no es que ustedes no sufran. Yo no estoy preocupado porque si ustedes sufren o no. Yo estoy preocupado, por decirlo de alguna manera, porque ustedes sufran de la manera correcta. Es interesante que Jesús dice, no sufran por causa de la imprudencia, pero si quieren ser fieles, sufran por causa de la fidelidad. Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como un soldado, como un buen soldado de Cristo. Tú pues, hijo mío, sufre. Le dice a Timoteo, no te avergüences de mis sufrimientos, no te avergüences de mis cadenas, no tengas miedo de sufrir por causa del Señor Jesucristo. Y es lo que Cristo está diciendo aquí. Jesús no nos está diciendo que la prudencia nos da una vida tranquila. Hermano, yo creo que como cristianos deberíamos sí dar gracias a Dios por la vida tranquila que tenemos, pero al mismo tiempo reconocer la vida tranquila no es parte necesariamente en todo tiempo del cristianismo.
Jesús aquí describe un escenario bastante caótico. Note que dice que serán llevados ante gobernantes. ¿Se imagina usted que lo lleven a la Casa Blanca? No para que conozca al presidente, sino para que conozca la ira del presidente. Es lo que está diciendo Jesús. Ustedes van a conocer al presidente. Ah, sí, nos van a llevar, nos van a invitar a predicar. No, los van a invitar a cortar la cabeza. Ustedes van a conocer a los sacerdotes, a la élite del poder, y nos van a dar una corona, nos van a dar una placa de agradecimiento por nuestro servicio fiel a ti. No, va a haber carne, y la carne la ponen ustedes. Ustedes van a morir. Y Jesús describe eso en todos lados. Dice, los gobernantes los perseguirán. En el versículo 21 y 22, sus familias los perseguirán, sus padres, sus madres, sus hermanos. No solamente les van a dejar de hablar, en muchos casos los van a querer matar. Usted quizás dice, pastor, eso es una exageración. Vea el cristianismo en Medio Oriente, hermano. No pasa mucho tiempo a que un hijo se convierte al cristianismo cuando el papá ya lo está matando. Vea el cristianismo a lo largo de la historia de la iglesia. La mayoría de las personas que eran cristianos por muy poco tiempo, no porque renunciaban de la fe, sino porque muy pronto los mataban. Una vez conocí la historia de un misionero que fue misionero, se fue a África a ser misionero, fue a predicar el evangelio, y cuando mandó sus cosas, ¿saben qué las mandó? Mandó Biblias, mandó libros, mandó muchas cosas, las mandó en un ataúd, porque él sabía que 6 meses más tarde él iba a regresar en ese ataúd. Y así fue. Jesús está diciendo, esto que yo los mando a hacer no es seguro. Nos preocupa mucho la inseguridad, y está bien que nos preocupe, pero Jesús está diciendo, la misión está llena de inseguridades terrenales, porque posiblemente si son fieles, si viven con fidelidad a mí, no van a vivir mucho tiempo, van a sufrir, y cuando estén sufriendo, dice Jesús, yo espero y yo les ordeno que no se preocupen. Entreguen su vida. Las palabras que utiliza aquí Jesús son muy intencionales, muy cuidadosas, porque Jesús está diciendo, no hay un lugar seguro para los cristianos. Si somos fieles y el mundo nos odia, no podemos ir a la Casa Blanca porque ahí nos van a querer matar. No podemos ir a otro lado, al Capitolio de aquí, porque el gobernador también nos va a querer matar en algún momento. Y dice Jesús, no van a poder ir ni a su casa porque ahí también los van a querer matar. Así que toda esta idea de cristianismo hoy en día, de que tenemos que hacer Estados Unidos una nación más segura para los cristianos, ok, pero Dios no ha prometido eso. Estados Unidos no es nuestro hogar. Estados Unidos no es la promesa de Dios para la iglesia. Estados Unidos no es el lugar que Dios te ha prometido. A ninguno de nosotros se nos ha prometido que aquí estaremos seguros. Se nos ha prometido, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa. Está diciendo Jesús, pasen por la aflicción, y cuando vayan por la aflicción, no pongan sus ojos en la aflicción. Si pierden un brazo, no se preocupen de ese brazo, pongan los ojos en mí. Por eso decía Spurgeon, si algún día por la causa de Cristo te rompen un hueso, ese será el hueso más honorable de todo tu cuerpo. Jesús aquí dice, humanamente hablando, no se van a sentir seguros en ningún lado. Pero es más increíble que no solamente Jesús dice, el hombre los va a entregar, el hombre los va a perseguir. ¿Sabe qué es lo increíble? Que Jesús describe a Dios controlando y enviándonos a estas situaciones peligrosas, porque ese es el plan de Dios para nuestra vida. Note cómo menciona a las 3 personas de la Trinidad. Dice seréis llevados por causa de mí. Somos llevados ante los tribunales por causa del Hijo. Dice el versículo 20, que cuando pase eso, cuando estemos ante los tribunales, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí nota? 3 personas de la Trinidad trabajando. ¿Y cuál es el trabajo que están haciendo? Mandándonos a la aflicción. Dice Jesús, no piensen ustedes, no crean que son los hombres los que tienen control de sus vidas.
Sí, el hombre los va a llevar al tribunal, el hombre los va a azotar, el hombre los va a decapitar en el caso del apóstol Pablo, pero lo que está diciendo Pablo no es nosotros como cristianos, dice Jesús, o nosotros como cristianos no creemos que el ser humano o que el ser humano es el que ordena nuestros sufrimientos. Creemos que el hombre es el responsable de nuestros sufrimientos, pero es Dios el que los ordena. Está diciendo Jesús, ¿saben por qué el hombre los va a lastimar? Porque Dios le da permiso al hombre de que los lastime. ¿Saben por qué el diablo los tienta? Porque Dios le da permiso al diablo de que los tiente. Jesús no quiere que veamos el sufrimiento como, no quiere que veamos, que creamos que Dios permite. No, Jesús quiere que veamos que Dios ordena sin ser el responsable. Él permite o Él ordena los sufrimientos de tal manera que sus propósitos en nosotros sean cumplidos. Es lo mismo que sucedió cuando Él fue a la cruz del Calvario, que fue lo que dijo Jesús en Juan 19:11, cuando estaba hablando con este gobernante. Cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, de mí depende que salgas libre o que mueras. Escucha la respuesta de Jesús. Cuando Jesús estaba sufriendo injusticias, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Cuando Jesús estaba por sufrir, dijo, sí, tú tienes autoridad para hacerme sufrir a mí porque el Padre te la da. Así que estoy bien con eso. Y mi hermano, esa es la manera en la que Dios espera que tú veas las injusticias que se cometen contra ti. Pastor, me quieren matar por causa del Evangelio. Hermano, no te van a matar si Dios no quiere, pero si Dios quiere que tú mueras por causa del Evangelio, entonces muere por causa del Evangelio. Pastor, mis hijos me tratan mal por causa del Evangelio. Hermano, Dios no aprueba el maltrato de tus hijos, pero la única razón por la que tú estás pasando eso es porque Dios está usando ese sufrimiento para hacerte madurar a ti. Por eso no es que Dios se le escapa el sufrimiento. O no es como muchas veces decimos, a pesar del sufrimiento, Dios sigue cuidando a su iglesia. ¿Escuchado eso? A pesar del sufrimiento, como que Dios nos ha cuidado. A pesar del sufrimiento, Dios sigue cumpliendo sus planes. Jesús dice, no es a pesar del sufrimiento, es a través. El sufrimiento no es algo que, no es como se dice, un daño colateral, un mal necesario. El sufrimiento no es que sea un mal necesario. El sufrimiento es lo que Dios utiliza para sacar la madurez necesaria en nosotros. Por eso, que aquí Jesús nos está describiendo el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Te has escuchado eso que dicen? Dios tiene un plan para nuestras vidas. Está en Mateo 10. Este es el plan. ¿Es cierto que el plan de Dios para tu vida es bueno? ¿Es cierto que el plan de Dios para tu vida es grande? ¿Es cierto que el plan de Dios para tu vida es maravilloso? Pero también es cierto que el plan de Dios para tu vida incluye los sufrimientos que tú y yo no escogeríamos de manera voluntaria. ¿Estás sufriendo injusticias en tu trabajo por causa del Evangelio? No tengas miedo. Continúa sufriéndolas. ¿Estás sufriendo injusticias en tu hogar? Desde que te hiciste cristiano las cosas van peor. No tengas miedo. No es que Dios te ha abandonado, es que Dios te está moldeando a través del sufrimiento. Alguien decía que el sufrimiento es el horno de fuego en el que Dios pule el oro y la gracia que Él nos ha dado en el corazón. El sufrimiento es el horno donde Dios mete a sus siervos. Fue lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Cuando Dios le estaba comunicando el plan maravilloso que Él tenía para su vida, note cuál era el plan de Dios para la vida de Pablo. Cuando lo escogió para el ministerio, le dijo, instrumento de elección me es Pablo, para llevar mi nombre delante de las naciones, lo que está diciendo Jesús en Mateo 10, y también de reyes, Jesús en Mateo 10, y de los hijos de Israel. Y dice en el versículo 16, ¿cuál es la enseñanza principal o una de las enseñanzas principales
que el Señor Jesucristo le iba a dar al apóstol Pablo, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Está diciendo Pablo, ese es el plan mío para tu vida. Vas a padecer, vas a sufrir, te van a matar. Si quieres ser fiel, vas a sufrir. Hermano, no existe fidelidad sin sangre. No existe. ¿Tú sabes por qué tú el día de hoy conoces el Evangelio? Sí, porque Cristo murió en la cruz. El Padre derramó su vida sobre él. Pero porque alguien tuvo que sangrar para que el Evangelio llegara. ¿Tú sabes por qué el Evangelio llegó a la India? Porque alguien tuvo que sangrar y morir para que el Evangelio llegara ahí. ¿Sabes por qué el Evangelio llegó a China? ¿Sabes por qué el Evangelio llegó a nuestros países? Porque alguien tuvo que sangrar. La sangre de Cristo se derramó por tus pecados, pero la sangre de la iglesia de Cristo se derramó para que tú conozcas el perdón de pecados. Por eso había un hombre de nombre Tertuliano. Está raro el nombre, ¿verdad? Pero él decía que la sangre de los cristianos es la semilla del Evangelio. Decía, donde el cristiano sangra por causa de Cristo, ahí es donde la fidelidad de Dios se ve reflejada trayendo salvación a los perdidos. Tú no esperes crecer en madurez sin sufrimiento. Mi hermano, yo sé que posiblemente el día de hoy te da miedo perder a un familiar por causa de Cristo. Si le hablo el Evangelio a mi mamá, se va a enojar y ya no me va a hablar. Si le hablo el Evangelio a mis padres, no me van a creer. Si le hablo el Evangelio a mis amigos, van a pensar que soy raro. Si le hablo el Evangelio a alguien, van a rechazarme. Pero mi hermano, recuerda, es mejor que te rechacen a ti por causa de Cristo y no que rechacen a Cristo por culpa de ti. Mucho mejor. Se van a hartar, pastor. Que se harten, hermano, no pasa nada. Ya no me van a hablar. Hermano, si para tú conservar tus amistades, si tienes un amigo en el trabajo y no lo quieres perder, si para tú conservar tus amistades en el trabajo tienes que callar el Evangelio, te está saliendo muy cara esa amistad. Es demasiado. Pero es que queremos vivir en paz. Hay veces que la paz puede ser hasta pecaminosa. Si para yo estar en paz con ustedes tengo que callar la verdad, yo prefiero estar en guerra con ustedes. Si para yo estar en paz con el mundo tengo que callar la verdad, yo prefiero que el mundo me odie por causa de la verdad, no que me amen por causa de la mentira. Así que Jesús dice, van a perder todo si son fieles. Pero cuando pierdan todo, se darán cuenta que yo era lo único que necesitaban, dice el Señor Jesucristo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No hay una sola cosa que puedas perder el día de hoy que vayas a extrañar en el cielo. Y si pierdo a mi mamá, pastor, y ya nunca me habla, si tu mamá no se va al cielo, en el cielo tú no la vas a extrañar. Y si pierdo a mis hermanos y por culpa del Evangelio o por causa del Evangelio ya no me hablan, en el cielo tú no vas a extrañar a tus hermanos, tú no vas a extrañar a nadie que no esté ahí. Posiblemente no va a estar tu mamá, posiblemente no va a estar tu papá, posiblemente no van a estar tus hijos, pero va a estar el Señor Jesucristo y eso es suficiente para que no extrañemos nada. Por tanto, no vivamos aferrados a este mundo. Jesús deja claro, este es el patrón de la vida cristiana. Dice en el versículo 23 que sus discípulos irán de un lugar a otro, corriendo, de una ciudad a otra, corriendo, siendo perseguidos. Dice, no terminarán de recorrer todas las ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre. Dijo que en esa generación iba a pasar. Ahora, podríamos pensar, ya han pasado muchas generaciones y Jesús no ha venido. ¿Qué pasó ahí? Pero el punto no es que Jesús está diciendo que va a aparecer en gloria. Cuando Jesús dijo que no pasaría esa generación hasta que recorran todas las ciudades cuando venga el Hijo del Hombre, es muy probable que se estaba refiriendo a la destrucción que hubo en Israel en el año 70 cuando se destruyó el templo. Hubo un tiempo de mucha persecución, hubo un tiempo de mucho dolor y durante ese tiempo la iglesia comenzó a recorrer todo el mundo predicando el Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos. Las palabras que Jesús habla aquí son, por así decirlo, el bosquejo del libro de Hechos. Todo lo que Jesús dice que sucedería en sus palabras ahí sucede en el libro de Hechos.
Pero ¿sabe cuál es el punto principal, hermano? La razón por la que dice Jesús que vamos a ir de una ciudad a otra, corriendo, huyendo de la persecución, es porque Jesús está diciendo, mientras ustedes vivan con fidelidad, este mundo nunca va a parecer que es su hogar. Nunca van a sentir que este es su hogar. Mientras ustedes vivan con fidelidad, no se van a aferrar a su casa, no se van a aferrar a su carro, no se van a aferrar a sus amistades, porque ustedes están destinados para caminar por el mundo, pero mientras caminan por el mundo, pensar en la patria celestial que Dios ha prometido. Hermano, ¿qué tanto tú te preocupas por tus propiedades? Algo que salió a la luz con todo lo que ha pasado políticamente en este país es que para muchos cristianos este país es su hogar. ¿Y qué pasa si ya no podemos estar aquí? Hermano, nos vamos. Igual, ¿cuánto tiempo vamos a vivir más? Me quiero morir aquí, pastor. Da lo mismo que te mueras aquí o en China. Te van a enterrar bajo el mismo suelo. No pasa nada, no te preocupes. Pero es que aquí tengo casa, hermano. El día que tú te mueras no vas a ocupar tu casa. No te preocupes. Yo tenía un profesor en el seminario que fue misionero en África y llegó a viejo, en aquel tiempo tenía 80 y tantos años, espero que siga vivo. Pero él nunca compró casa y le dije, hermano, ¿usted nunca se preocupa de que no compró casa? Dijo, ¿y para qué? Si igual no va a morir. Digo, llega una edad en la que tú ya lo que quieres es morir. Digo, no me preocupa. Hermano, ese es el pensamiento que Cristo espera de sus discípulos. Voy a perder casa, no voy a perder nada porque no era mía. Voy a perder mis hijos, no los voy a perder porque herencia no son míos, pertenecen al Señor. Voy a perder a Estados Unidos, para empezar, ni americanos somos la mayoría de los que estamos aquí. No lo podemos perder, eso es lo que menos podemos perder en este mundo. Pero Jesús está diciendo, mis discípulos andan por todo el mundo, corriendo, predicando, hablando y caminan por el mundo entero, pero nunca dicen que el mundo es su hogar, mas vuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Dice Pablo, yo no tengo problema en perderlo todo. En esto el cristiano debería de ser la persona más peligrosa para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no nos pueden hacer nada. Los vamos a matar. Para mí, el morir es Cristo. Entonces, si te quieres morir, no te mato, te meto a la cárcel. Si me metes a la cárcel, allá hay pecadores y les predico. Es lo que decía Pablo. Decía Pablo, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a meter a la cárcel? Bueno, allá hay pecadores. Dios me mandó a los pecadores. Te vamos a matar. Igual yo quiero estar con Cristo. No me pueden hacer nada. El salmista dice que el Dios está conmigo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Pero vivimos pensando en ¿qué voy a hacer cuando esté viejo? Hermano, no sabemos. Sabemos que un día te vas a morir. Es todo lo que sabemos. Acuérdense de Eclesiastés. El cristiano, déjame esto con cuidado. Si tu proyecto de vida es quiero trabajar mucho para que cuando esté viejo descansar, este es tu hogar, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no estoy diciendo que esté mal jubilarse, no estoy diciendo que sea mal ser responsable, pero si tú vives pensando, necesito trabajar para que cuando esté viejo ya simplemente vivir tranquilo, hermano, tu hogar es el mundo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nuestra meta, nuestra patria es celestial y deberíamos decir, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero quiero vivir sabiendo que un día voy a estar ante la presencia del Dios del universo y no avergonzarme. ¿Y qué hiciste en tu vida? Compré 5 o 6 casas. ¿Y dónde están? Aplastadas bajo tu vida. ¿Qué hiciste en tu vida? Señor, miré 3000 películas y no quede usted mal. Qué bueno que tenga casa, disfrute de la casa que el Señor le ha dado, disfrute del carro todo eso está bien, pero si tú estás trabajando y tu mente no está en la eternidad sino en tu jubilación, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí está tu hogar y estás viviendo de la misma manera que viven todos los que dicen, los que odian a Cristo. Estás viviendo como enemigo de Cristo. Sea responsable, pero prepárese para la eternidad. Dice el Señor Jesucristo, mis discípulos van a sufrir. ¿Y por qué vamos a sufrir, Señor? El discípulo no es más que su maestro.
ni el siervo más que su Señor, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice Jesús, ustedes no deberían ambicionar nada que yo no ambicione. Ustedes no deberían de ambicionar reconocimiento humano porque yo no ambicioné reconocimiento humano. Ustedes no deberían ambicionar caerle bien a la gente porque yo le caí muy mal a la gente. De hecho me llamaron Beelzebú, es como decirle el diablo, decían que Jesús era el diablo. Ustedes no deben ambicionar el mundo porque yo no ambicioné el mundo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué es lo que mis discípulos deben esperar? Mis discípulos deben esperar comportarse como santos y ser tratados como criminales. Esa es la vida cristiana. Póngale una calcomanía y péguelo detrás de su cara. Me comporto como santo, trátame como criminal. Es lo que decía el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, decía Pablo en 2 Timoteo 2, 8 y 9. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual, en Cristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Esa es la vida cristiana. Compórtate como santo, compórtate con obediencia, ten la convicción para comportarte de manera santa, ten la convicción para comportarte con obediencia a la palabra de Dios, pero ten la disposición para sufrir como un criminal. Hermano, hay un sentido, y déjenme decir eso con mucho cuidado, pero Jesús está diciendo, el único derecho que ustedes tienen en esta vida es aparecerse a mí, es ser como yo. El único derecho que ustedes tienen, lo único que deben de esperar del hombre es que los traten como me trataron a mí. Por tanto, cuando les digan Beelzebú, cuando los metan en la cárcel, cuando los maten, cuando estén sufriendo, cuando pierdan todos sus derechos en este mundo, no se quejen porque no han perdido ni un solo derecho en el cielo. No estoy diciendo que nosotros debemos provocar violencia en contra de nosotros. Estoy diciendo que no debemos sorprendernos cuando haya violencia en contra de nosotros. Nuestra esperanza no es que, ¿y quién está gobernando la Casa Blanca? Ahora tal persona, a ese respeta mucho los derechos de los cristianos. Hermano, no. La iglesia ha crecido bajo gobiernos que odian a la iglesia. Si el día de mañana nos dicen no respetamos más el derecho de los cristianos, la respuesta de la iglesia debe ser: nuestro Salvador sigue sentado en su trono y mientras Él respete los derechos de los cristianos, mientras Él respete nuestra ciudadanía en los cielos, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Eso es lo difícil de esto, que ninguno de nosotros dice eso. Yo no lo he dicho. Cuando hay una injusticia, yo quiero defenderme. Cuando alguien me trata mal, yo quiero que se respeten mis derechos. Yo quiero que las personas sepan que no pueden pecar contra mí. Pero Jesús está diciendo, si al padre de familia le llamaron Beelzebú, si a mí me dijeron que yo era el diablo, cuando yo no les di razón para que dijesen eso, si a mí me clavaron en la cruz del Calvario, prepárense porque el discípulo no es mayor que su maestro. Por eso Jesús dijo, tomen su cruz y sigan. ¿Sabe qué es lo bonito de eso? No hay nada bonito en la práctica. Pero ¿sabe qué es lo bonito de eso? Que a nosotros el mundo no nos puede crucificar porque nosotros ya traíamos la cruz de Cristo. No nos pueden quitar nada porque nosotros dijimos ya no tenemos nada. No nos pueden dar nada porque todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Y por eso Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, otra vez, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice Jesús, el único que puede destruir tu alma decidió salvarla. No le tengas miedo. Jesús aquí quiere describirnos al Padre como alguien cercano.
La razón por la que dice que Dios el Padre sabe lo que cuesta cada pajarillo es porque nos quiere describir cierta cercanía. No sé si alguna vez usted ha visto los debates presidenciales en las noticias, pero una de las preguntas que le hacen a los candidatos es ¿cuánto cuesta un litro de leche? Si usted es de México, le preguntan ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? ¿Y por qué le hacen la pregunta? Para saber qué tan cercanos son al pueblo. Casi nunca son cercanos, pero igual saben el kilo de la tortilla, cuánto cuesta la tortilla. Bueno, Jesús está diciendo, Dios sabe cuánto cuesta cada pájaro. Dios sabe cuántos cabellos hay sobre tu cabeza. No podría ser más cercano. Por tanto, el día que estés sufriendo, recuerda, Dios está ahí. Dios no te ha prometido que te va a sacar del sufrimiento. Dios está ahí. Y si te queman un pelo de la cabeza, es porque Dios fue el que permitió que el fuego quemara. Jesús está usando una figura del Antiguo Testamento. Cuando los amigos de Daniel fueron enviados al foso, cuando fueron enviados al horno de fuego, se nos dice que cuando no se quemaban, que apareció una tercera persona en el horno de fuego, dice que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Jesús está diciendo, el mismo Dios que entró al horno de fuego y guardó a los suyos en medio del horno de fuego es el que está con ustedes. Hermano, no hay razón para que nosotros queramos entrar a un horno de fuego. Usted me dice, pastor, yo quiero meterme en un horno de fuego. Si hermano se está bien loco. No hay razón para querer entrar a un horno de fuego. No hay razón para ir al horno de fuego. Pero cuando Dios nos lleva, no hay razón para no querer entrar. No hay razón para que tú quieras pelearte con tu papá. No hay razón. No te pelees con tu papá innecesariamente. No hay razón para que te pelees con tus hermanos. Pero cuando Dios te dirige a pelearte con ellos, no hay razón para seguir en paz con ellos. Ahí es necesario perderlo todo. El horno de fuego nadie lo quiere pisar. Pero hermano, si al horno de fuego es donde Dios te está llevando, ese va a ser el lugar más seguro de tu alma. Si una enfermedad Dios te la da, esa enfermedad es lo mejor que le puede pasar a tu alma, aunque tu cuerpo se esté muriendo. Si tienes que perder tu trabajo, entonces el trabajo ya no era necesario. No hay razón para ser masoquistas, pero no hay razón para huir del sufrimiento cuando Dios ha prometido que estará con nosotros. Por eso, hermano, no te avergüences del Evangelio. Predícale el Evangelio a tu familia. Sufre penalidades como un buen soldado. Si Cristo no se avergonzó de poner su cuerpo en la cruz del Calvario por ti, tú no te avergüences en poner tu cuerpo a la humillación por causa de Él. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No te avergüences de aquel que no se avergonzó de ti. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos diste un Salvador que no se avergüenza de nosotros, que se compadece, que nos ama.